Vea, usar el celular, a veces uno está como en esta posición donde se nos estiran aquí las cervicales, el cuello, y eso a larga va a producir que usted tenga un desgaste y por ende un dolor, justo como lo está viendo usted en pantalla, síndrome del cuello de texto. Andrés Gamboa es neurocirujano y quien nos va a explicar qué hacer cuando este dolor persiste. Doctor, muy buenos días y cuéntenos por qué produce este dolor cervical. Bueno, definitivamente cualquier postura sostenida va a crear un proceso inflamatorio y más importantemente cuando esa postura sostenida es algo muy persistente a lo largo del tiempo. Y la cultura actual se basa mucho en dispositivos móviles. La persona pasa a veces hasta 6, 8 horas en su dispositivo móvil porque incluso se utiliza no solo para distracción, sino también para trabajo. Y esa postura tarde o temprano va a traer consecuencias dolorosas y de desgaste en las articulaciones de la columna cervical. Doctor, ¿cuánta presión realmente acumula en nuestra columna? Porque digamos, esta debería ser la posición correcta, ¿verdad? De estar en esta posición. Pero ese ángulo, a ver, está un poco alejado de la realidad o a la cotidianidad, porque uno va en el bus así, uno se sienta así. Entonces, ¿cuánta presión realmente soporta esa parte de nuestro cuerpo? Bueno, realmente es importante tener en cuenta esto, porque llamativamente la presión que se puede ejercer en nuestra columna cervical como tipo compresión sobre las articulaciones puede llegar hasta 30 kilogramos en dependencia del ángulo que se tenga de flexión forzada para poder estar utilizando uno de estos dispositivos. Entonces, si vos tenés 6, 7 años de estar usando un dispositivo móvil a 30 kilogramos durante 6 a 8 horas diarias, todo eso suma y al final de cuentas hay que pagar esa cuenta, ¿verdad? No, y es carísima. Si es muy cara. el IVA, doctor, tremendamente. Ahora, hablemos del síndrome del cuello, ¿verdad? De este, como lo tenemos ahorita justamente en la imagen, tal vez más torcido. ¿Cómo implica esto a la salud, verdad? Porque ya ahí vemos que ya la persona está en esta posición. Sí, eso involucra un estado inflamatorio persistente por contracción anormal de ciertos grupos musculares y una compresión anormal sobre las articulaciones de la columna vertebral. No solo sobre las articulaciones, sino también sobre una estructura que nosotros tenemos entre las vértebras, que es como un tipo de amortiguador. Eso es lo que se llama disco intervertebral. Claro. Ya con el desgaste normal del envejecimiento que empiezan todos los humanos después de los 23, 25 años, empezar a sumarle factores externos que hagan que eso avance, es donde se empiezan a dar manifestaciones más tempranamente. Entonces, dolores cervicales continuos, dolores hacia los hombros, hacia las escápulas, y lo más importante es cuando ya ese dolor se hace crónico, de más de 3 meses, de una manera persistente, que la persona necesite medicamento prácticamente diario, y se empieza a asociar a síntomas como adormecimiento en los brazos, debilidad en las manos para agarrar cosas principalmente, y por supuesto que todo esto asociado al estrés diario y a la actividad física van a traer alguna manifestación de una postura anómala persistente, ¿verdad? Doctor, vea en esta pantalla, ¿verdad? Ya estamos hablando todavía más, a 30 grados. Usted mencionaba hace un ratito que si a este movimiento se le suman otros dolores, por ejemplo, una migraña o el cansancio, ¿qué pasa en esos casos? Porque no estamos hablando solo de una mala postura, sino también de otros síntomas. Claro, bueno, todo estado inflamatorio depende mucho de ciertos niveles de cortisol. Entonces, los niveles de cortisol usualmente son más elevados en la mañana por cosas fisiológicas, y la persona en la mañana cuando despierta, usualmente, y está demostrado, es cuando empieza a hacer todo ese alboroto mental de los problemas que tiene, produce más liberación de cortisol, máxime si se asocia a estar en carreras en la mañana para ir a agarrar el bus a tiempo, para llegar al trabajo a tiempo. Todo ese estado inflamatorio asociado a un proceso compresivo anormal va a producir un desgaste mayor y acelerado de las articulaciones cervicales. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque tal vez en la casa se estaban preguntando, pues tal vez corregir la postura, pero no es tan fácil. ¿Cuál sería su recomendación? Corregir la postura realmente no es fácil porque perdemos conciencia de la postura que tenemos, ¿verdad? La recomendación siempre es tener alguna alerta en el mismo dispositivo que nos está haciendo el daño, por lo menos de cada 30, 45 minutos que nos active esa alerta para nosotros tener conciencia de la postura que tenemos. Liberarla un poco, hacer movimientos rotacionales, movimientos de flexión y extensión de la columna cervical, por lo menos durante unos 45 segundos, un minuto,
y ya después retomar la postura que estamos teniendo. Y en la medida de lo posible, evitar mantener esa postura por periodos más prolongados de 45 minutos. Así, rectos. No necesariamente, Rafa, porque es insostenible. Claro. O sea, es insostenible para cualquier persona mantener una postura recta la mayor parte del tiempo. Sí hay dispositivos que en caso necesario pueden ayudar a mantener una postura más fisiológica. El problema con esos dispositivos es que usualmente la postura que nos ayudan a tomar son posturas muy forzadas. Claro. Y eso nos va al otro extremo, ¿verdad?, de la polaridad de esto, y también puede producir alguna consecuencia. Doctor, hablemos de esas consecuencias, porque el dolor y la rigidez podrían llegar a afectarme, digamos, no sé, a nivel cerebral, por ejemplo. Muy improbablemente, Rafa, a nivel cerebral, o sea, complicaciones asociadas a esto pueden verse en algunos casos muy específicos, con algún tipo de lesión tumoral en la columna cervical o asociado a algún tipo de trauma, pero propiamente por una anomalía o un exceso de deterioro de las articulaciones cerebrales, cerebralmente no vas a tener complicaciones, pero neurológicamente sí puedes tener complicaciones. ¿Cómo qué? No es lo mismo tener un problema cerebral que un problema neurológico, aunque todos los problemas cerebrales sean neurológicos, pero las manifestaciones neurológicas de un proceso degenerativo en la columna cervical pueden ir desde el dolor cervical, que es el síntoma más usual y el síntoma inicial, porque un nervio aberrante envía una información que es anormal hacia el grupo muscular, y la respuesta del grupo muscular es tener una contracción anormal y excesiva. Claro. Eso produce dolor. Una vez que el músculo se acostumbra a que esa es su postura normal, empieza una cascada de complicaciones estructurales en la columna, porque los huesos se van acomodando a esa tracción anormal que están ejerciendo los músculos en su contracción, ¿verdad? Doctor, usted ahora mencionaba un punto muy interesante. Usted decía que el cortisol alto, que por lo general es en la mañana por una cuestión fisiológica, afecta. Pero ¿cómo nos va a afectar la gente que tiene el cortisol alto, verdad? A nivel, digamos, cervical, en nuestra densidad ósea, en nuestros ligamentos y tendones. Todo el estrés emocional, el estrés por la vida cotidiana, las cosas que usualmente le damos tanta importancia y que realmente no la meritan, ¿verdad? No la meritan. Todo eso eventualmente va a pasar factura, porque el estado inflamatorio crónico y prolongado activa una serie de reacciones bioquímicas que produce como desenlace radicales libres. Esos radicales libres son los que causan deterioro en el ADN de la célula, en todo el organismo, el envejecimiento y la aparición de algunas enfermedades. Doctor, repasemos otras condiciones que podrían afectar nuestra zona cervical, porque hablábamos de tener el celular así, pero ¿qué más afecta? Usualmente es malos hábitos diarios. O sea, toda la estructura ósea, la estructura anatómica de las personas es como un engranaje mecánico que funcionan manteniéndolo activo y manteniéndolo lo más hidratado posible, ¿verdad? Entonces, una vida de sedentarismo, una vida de mala alimentación, una vida de exceso de peso que haga recarga sobre la estructura ósea, sobre las estructuras dinámicas de nuestro movimiento, asociado a nuestro envejecimiento normal, van a hacer que muchos síntomas dolorosos inicialmente se vayan a manifestar con una aparición más temprana de la que deberían, ¿verdad? Además de presentar ya anomalías estructurales en los estudios de resonancia magnética o radiografías a una edad más temprana de lo que deberían verse esas manifestaciones. Por supuesto. Doctor, ahora hablamos del síndrome del cuello de texto, ¿verdad? Y usted nos mencionaba que es muy importante pues, ser conscientes de que tener una postura rígida y recta todo el tiempo es prácticamente imposible, ¿verdad? Está alejada de la realidad. Pero ¿cómo podríamos corregir esto? ¿Cuál sería la forma, por ejemplo, correcta de ver el celular? Bueno, hay algunos dispositivos que se están utilizando ahora ergonómicos para las personas que tienen que trabajar, por ejemplo, en pantallas durante todo el día. Entonces, hay dispositivos que pueden subir la pantalla a nivel de tu visión central. Esos son dispositivos muy útiles para trabajar con celulares y otros dispositivos donde usualmente necesitamos tenerlos en las manos y tener una postura así sostenida. Ahí lo importante es tener activa alguna alarma. Esa es mi recomendación, tener activa alguna alarma para que cada cierto tiempo te des cuenta de tu postura normal, estire un poquito a la persona y evite que el desgaste sea mayor. Y en la medida de lo posible, evitar
tener que trabajar o distraerse con dispositivos con una postura sostenida de esa manera, ¿verdad? Vea qué interesante el caso de Ale, que nos escribe a través del Facebook. Dice que hace un mes se realizó una RX de la cadera y le salió una luxación de coxis. Consultó con el doctor privado y le dijo que tenía un desgaste en la columna. Curiosamente, ella fue y consultó a otro doctor y dice que no tiene nada. ¿Qué hace en ese caso? ¿Pasa con demasiado dolor? Lamentablemente hay que estudiarla bien a la persona, ¿verdad? Claro. El desgaste es el envejecimiento normal de nuestras articulaciones. Todos los humanos tenemos desgaste. Lo podemos dividir en desgaste leve, moderado o desgaste severo. Y en dependencia de las estructuras que estén compresionadas a raíz de este desgaste es que la persona va a presentar algunas manifestaciones, ¿verdad? Sí, a veces como médicos tendemos a encasillar en normalidad muchas evidencias de desgaste anatómico porque lo vemos todos los días, que no necesariamente es normal. El desgaste por sí solo no es un mal, el desgaste por sí solo es un proceso fisiológico que vamos a sufrir todos. El problema es cuando ese desgaste hace anomalías estructurales y hace compresión de estructuras que son sensitivas, y es donde se presenta el dolor. Doctor, entonces, ¿cómo puedo distinguir yo entre un desgaste como el que estamos mencionando y una cuestión por posicionamiento, digamos, una cuestión más, no sé, de cervicales o de la posición de estar así con el celular? Bueno, es que es difícil, Rafa, porque va muy de la mano, ¿ves? El desgaste es cualquier cambio anatómico estructural en nuestra estructura de la columna o de alguna articulación. Evidenciar cuál es la causa de ese desgaste casi nunca es posible, o sea, casi nunca hay un suceso muy específico que a vos te diga esto es lo que produjo que ese desgaste se viera de esa manera en la imagen. Todo es un conjunto de cosas, porque una persona que tenga algún tipo de actividad física de alto impacto, algún trabajo de mucha fuerza asociado a posturas anormales, en el tiempo en que no está haciendo esa actividad física o ese trabajo, va a tener un desgaste muchísimo más avanzado que si tuviera un poquito más de cuidado cuando no lo está haciendo, ¿verdad? Andrés Gamboa, neurocirujano. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo. Muchas gracias.